Buenos días. Hoy vamos a empezar con la clase de inglés, va, con el tema que sigue a continuación, que son los adverbios de frecuencia. Antes de esto vamos a leer esta parte que no viene en la parte de la antología, pero nos va a ayudar a comprender mucho mejor el tema. Sí, dice, en inglés diría, adverbs are an important part of a language because they express how an action, a verb, is done. When we want to describe how often we action is done, we need to use adverbs of frequency. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parte del documento? Nos dice que los adverbios son una parte importante del idioma porque estos nos ayudan a expresar cómo la acción se dio o pasó. Eso es muy importante, o pasa comúnmente, ¿no? Dice que nosotros cuando queremos describir qué tan frecuente es una acción, nosotros debemos utilizar los adverbios de frecuencia, ¿ok? Y bueno, la primera pregunta sería, what are adverbs of frequency? And an adverb of frequency describes how often an action happens. There are 6 main adverbs of frequency that we use in English. Always, usually, or normally, often, sometimes, rarely, and never. Y nosotros tenemos este cuadro, ¿no? Que independientemente de la persona de la que estemos hablando en cuanto a pronombres o sustantivos, no importa, siempre vamos a tener esta estructura básica, pero hay que entender qué significan antes de explicarla. Dice, los adverbios de frecuencia nos ayudan a saber qué tan frecuentes se dan las cosas, ¿no? Existen 6 principales adverbios de frecuencia, ¿sale? Y estos se usan en inglés de la siguiente manera. Always significa siempre. Usually o normally, normalmente, comúnmente, ¿sí? Después viene often, el 70% de las veces, que en este caso, como lo tenemos aquí en el cuadrito, podría decir que para nosotros en español sería así, la mayoría de las veces, normalmente, también puede ser una forma este, de poder leer una traducción. Sometimes sería algunas veces, ¿sí? Que en este caso, bueno, ahorita vemos la parte de los porcentajes, porque también, bueno, vamos a darle primero la traducción a esto, ¿no? La adaptación. Rarely, pues es rara vez, raramente, pero tal vez para nosotros en español sería rara vez. Y never sería nunca. Entonces, retomando, tendríamos always, siempre, usually o normally, normalmente, often, la mayoría de las veces, sometimes, algunas ocasiones, rarely, rara vez, y never, nunca. ¿Sí? Esos serían esos adverbios que nos ayudan a expresarnos mucho mejor de qué tan frecuente pasan las cosas de las que estemos hablando, las acciones, lo que tú quieras, ¿va? Y bueno, normalmente nosotros para ubicar este tema es más fácil que le pongamos porcentaje, ¿sí? O sea, de uso. Always es de que siempre se hace el 100% de las veces. Usually, 80% de las veces. Often, 70% de las veces. Sometimes, 50%. Rarely, es muy raro el 20%. Y 0% sería nunca, ¿va? Entonces son los principales que tenemos aquí, ¿va? Obviamente hay otras palabras que me gustaría por aquí que podamos ver, ¿sí? Permítanme tantito para ponerlas aquí en pantalla, ¿sí? Y estas nos ayudan, vaya, eso como un cuadrito sinóptico, nada más para que vean este, cómo funciona esto, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito, un triángulo invertido, en el cual nos está diciendo de mayor a menor cuál es el que más se usa y el que menos se usa, dependiendo de lo que quiera decir, ¿sí? Always es que siempre pasa, often, usually, sometimes. Y luego tengo una palabra por aquí, hardly ever, que también es otra forma, es un sinónimo de decir rarely. Esta parte también hay que entenderla de que pues el idioma no es exacto, ¿sí? Entonces siempre va a haber sinónimos, bueno, en este caso sinónimos, palabras, no antónimos, que nos ayuden a decir la misma idea con otras palabras, ¿no? Y bueno, por aquí esta pirámide invertida dice how often. Cuando yo escucho la palabra, bueno, la expresión how often, significa
con qué tanta frecuencia o qué tantas veces, ¿sí? How often. Entonces, aquí often cambia su significado en comparación a un adverbio de frecuencia, ¿sí? En algunos textos podrás encontrar los porcentajes un poquito diferentes. Eso es lo de menos. El chiste es que más o menos veas en qué rangos andan para que puedas utilizarlos de mejor manera. Y cuando veas la palabra often, quiere decir qué tan frecuente, qué tan seguido. No significa, ¿sí? El often de la mayoría de las veces, ¿va? Si te fijas acá, often está en un 90%, usually está ahí en un como un 80%. Entonces, ahí cambió el orden de quién era primero, si usually, often, no importa. El chiste es que sepas que es de las que más, cuando quieres decir que es muy común que pase, puedes utilizar often o usually. Esa es la intención, no tanto exactamente el porcentaje. Nada más para que tengamos una idea, ¿sí? Y por aquí tenemos este cuadro que conecta con el triángulo de los adverbios de frecuencia. Fíjate cómo que obviamente está referido a expressions of frequency. Son expresiones de acuerdo a la frecuencia con que se den. Por ejemplo, tengo la palabra every, que sería todos, every day, every week, every month, every year, que estamos hablando de todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año. Y obviamente estas son palabras que van relacionadas desde always, often, usually, ¿sí? Con este cuadrito de expresiones de frecuencia. Con las que van relacionadas con las de aquí abajo son las que tienen, pues obviamente, expresiones de menor tiempo, como en este caso once, twice, three times, four times, a month. ¿Qué significan estas? Once es una vez cada, ¿no? Twice, cada 2 veces, cada 3 veces, cada 4 veces, al mes. Entonces, estas son para cuando tú quieres decir, oye, pues yo no sé, vamos a pensar que yo voy al restaurante rara vez en el año, pues podría decir que once, ¿ok? Once sería una expresión de tiempo que sería relacionada con rarely o hardly ever, ¿sí? Esto nada más son referencias, no quiere decir que nos vamos a basar todo nuestro conocimiento en esto. Esto nada más me ayuda a tener una mejor referencia. Por acá tengo, ¿sí? La siguiente que es adverbs of frequency, que es como si fueran prácticamente unas gráficas, ¿no? Dependiendo del uso que yo quiera decir, la frecuencia de lo que yo quiera decir, pues aquí ya tengo los porcentajes, ¿no? En este empieza con always, el 100%, usually, 90%, generally, otra palabra, otro sinónimo, ¿sí? Para hablar, y fíjate cómo esta es nueva, porque está entre el 70 y el 90, often, ahí aparece, sometimes, occasionally, seldom, son dos palabras que están por ahí que existen, no son de mucho uso en el inglés, pero ahí están, ¿sí? Sobre todo seldom es una palabra que ya no es tan común, ¿sí? ¿Qué significa occasionally? Ocasionalmente, seldom. Algunas pocas veces sería así seldom, ¿sí? Rarely, prácticamente casi nunca, o rara vez, y never. ¿Sí? Entonces, esto va a ir variando, pero el chiste es entender. El chiste es entender, va a ir variando en cada texto que tú busques o que tengas acceso a. Aquí el chiste es entender que estos son los adverbios de frecuencia que nos ayudan a nosotros a hacer oraciones, ¿sí? Para decir qué tanto o con qué tanta frecuencia se dan ciertas cosas de lo que estemos hablando, ¿ok? Entonces, por acá, si yo me regreso al documento donde estábamos arrancando, pues también dice aquí al final, we can also use seldom as an alternative to rarely, but it is not very common in modern English. ¿Sí? Tenemos por ahí la palabra seldom, que es una alternativa a rara vez, pero no es muy común en el inglés ya moderno, en el actual, ¿no?
hay palabras que van cayendo en desuso con el tiempo y seldom es una de ellas, ¿no? Lo podrás encontrar en textos, ya sabrás que es un sinónimo de rarely, ocasionalmente, muy raro, sí que es la forma de decir que muy pocas veces se dan las cosas de las que estés hablando. Pero bueno, esta parte es la que me interesa comentar con ustedes, que es la aplicación de los adverbios de frecuencia, ¿va? Y tenemos por aquí estas oraciones que a lo mejor, obviamente yo aquí les voy a apoyar para entender todo el contexto de la oración, ¿va? El significado y nos ayude a entender cómo se usan, ¿sí? Por ejemplo, la primera oración dice, Sarah always goes out on Saturday evenings. Aquí lo que nos dice esta oración es que Sara siempre sale por las noches de los sábados, ¿no? En las noches de los sábados, siempre. Sara always goes out. Goes out, dice, siempre sale, siempre va por las noches de los sábados. Y acá tenemos otro, ¿sí? Dice, Jane's boyfriend usually picks her up as they drive into the city center. Esta oración lo que nos está diciendo es que el novio de Jane normalmente, o la mayoría de las veces, ¿sí? Pasa por ella, ¿sí? Y se van, vaya, conduciendo hasta el centro de la ciudad. ¿Ok? Fíjate bien cómo los adverbios de frecuencia, como always, lo voy a poner aquí en negritas, ¿sí? Usually, aquí también lo ponemos, van antes del verbo, ¿sí? En este caso, aquí tenemos, vamos a ponerlo en otro color, vamos a ponerlo en rojo. Bueno, no es así nada más las puras letras. ¿Va? Aquí está. Estos verbos son prácticamente phrasal verbs. ¿Qué son phrasal verbs? Es cuando tenemos un verbo que con la unión de una preposición pueden dar un significado totalmente diferente. Es la unión de un verbo con una preposición. Aquí podemos ver que el verbo es goes out y en este caso goes out es como que salir a dar la vuelta, ¿no? O salir de algún lugar. Entonces, esos verbos todavía no los vemos en clase, pero son muy comunes en el inglés y es importante saber que existen y ir conociendo su significado, porque cada phrasal verb tiene diferentes significados y son bastantes, ¿va? Pick up, ¿sí? Combinado con her, en este caso, está diciendo que pick up es recoger, her, ella, entonces pasa por ella, si la recoge, pasa por ella, ¿sí? En este caso, a su casa, ¿no? Entonces la forma de decir pick her up, en este caso es tercera persona, picks her up, porque estamos hablando de una tercera persona, y está en presente simple esta oración, ¿va? También tenemos por aquí esta, dice, Ben and Emma often go for lunch together, ¿sí? Often, y aquí tengo el adverbio de frecuencia en negritas, y aquí tengo el verbo. Te fijas, siempre va a ir, antes del verbo está, hay que poner por ahí el adverbio de frecuencia. ¿Sí? Esta es una de las formas en cómo colocarlo, porque se pueden colocar de diferentes formas. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, dice Ben y Emma, ¿sí? La mayoría de las veces van a comer juntos, ¿sí? La siguiente dice, in the winter, Sarah sometimes goes skiing in France, ¿sí? Entonces, fíjate, esta oración lo que nos dice, en el invierno, Sara, algunas veces, y aquí tengo el adverbio de frecuencia, pongo negritas y viene el verbo, goes, porque está en tercera persona, va, skiing in France, que es lo que dice por aquí, que en el invierno, Sara, algunas veces va a esquiar a Francia. Entonces, acuérdate que el adverbio de frecuencia me ayuda bastante a decir con qué
tanta frecuencia pasan las cosas. Y aquí nos está diciendo que pues, algunas veces, o sea, el 50% de las veces que es invierno, podemos entender que ella iría a esquiar a Francia. No siempre, pero al menos el 50%. Eso es lo que yo entiendo. Al momento que yo lo aplico en inglés, esa es la parte que yo estoy entendiendo, ¿sí? Como receptor del, del mensaje, ¿sí? Tenemos por aquí esta que sigue, que dice, James and Stephen rarely go to the cinema in summer because they prefer to stay outside. Entonces yo ya tengo aquí rarely, insisto, rarely, e inmediatamente después el verbo, ¿va? James and Stephen rara vez van al cine en verano, porque ellos prefieren estar pasándola afuera, ¿no? O sea, no estando encerrados. Entonces, eso es lo que me dice esta oración. James and Stephen rarely go to the cinema. Fíjate bien, insisto, están los sujetos, el adverbio de frecuencia y luego viene el verbo. Va Sarah, James, boyfriend, Ben and Emma, in the winter, Sarah. In the winter aquí es como prácticamente una referencia de cuando es invierno, pero inmediatamente ponen el sujeto. Entonces aquí lo voy a poner con color azul, ¿no? Así como parte de una introducción, ¿sí? Pero aquí tenemos el sujeto, Sarah, James y Stephen, ¿va? Y después puede venir mucha información, eso es lo de menos. El chiste es dónde colocar los adverbios de frecuencia. Aquí tenemos, as Martha is so busy, she never gets home from work before 7. ¿Sí? Dice, como Marta siempre está ocupada, ¿sí? Esta es como la referencia, ¿sí? De lo que estamos hablando, lo ponemos, es para ubicarnos en el contexto de esta oración, inmediatamente viene el sujeto, ahora sí, de la oración que queremos enfocarnos, y viene aquí el adverbio de frecuencia, ¿sí? Con su verbo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Así, excelente. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Sí? Y dice, as Martha is so busy, she never gets home from work before 7. ¿Qué quiere decir? Como Marta siempre está ocupada, ella nunca llega a casa del trabajo antes de las 7. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la oración. Pero aquí insisto, aquí está el sujeto, y en este caso fue un pronombre. Antes del verbo voy a poner el adverbio de frecuencia. ¿Sí? Y por último vamos a ver esta parte, que es muy importante. ¿Sí? Dice, with sentences using the verb to be, the adverb of frequency comes after the verb. For example, ¿okay? ¿Qué dice aquí? En oraciones que estén usando el verbo to be, are, is, am, ¿sí? El adverbio de frecuencia va a ir después del verbo, pero del verbo to be, ¿ok? Fíjate bien. Ejemplo, there are always lots of people in the city center on Saturday nights. Hay siempre muchísima gente en el centro de la ciudad los sábados en la noche. Entonces, fíjate bien, aquí voy a hacer este espacio. ¿Sí? Y dice, aquí está, el there are ya lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Always, y aquí está. ¿Por qué razón? Fíjate dónde está el adverbio de frecuencia. Viene después del verbo to be. ¿Sí? Aquí está el verbo to be. ¿Sí? Y lo vamos a poner en verde, en negrita dorada. Ahí está. There are always lots of people. Entonces ahí está. Siempre que vaya, esté primero el verbo to be, inmediatamente sigue el adverbio de frecuencia. It is often difficult to find a place to park. ¿Sí? Normalmente es difícil encontrar. ¿Sí? O es muy común
que sea muy difícil encontrar un lugar para estacionarse. Aquí está contraído, ¿sí? Y lo vamos a poner en verde, ¿ok? Y aquí está el adverbio de frecuencia, tal cual marca la regla, ¿sí? En la siguiente oración, but our friends are never on time, so it doesn't matter if we are late. ¿Sale? Dice, pero nuestros amigos nunca están a tiempo. Así es que no importa si llegamos tarde. Eso es la oración, lo que nos está diciendo. Pero aquí yo veo, but our friends are, aquí inmediatamente ubico el verbo to be y después pongo el adverbio de frecuencia. ¿Sí? Entonces, por aquí es lo que quiero que nos quedemos. Obviamente en clase vamos a seguir trabajando con este tema. Sí, vamos a seguir trabajando con este tema, solamente para que tengan una referencia de qué son los adverbios de frecuencia, ¿sí? Y bueno, obviamente existen varias variaciones que nos faltan ver y todo, pero ahorita me interesa que lo ubiquen, ¿sí? Que ya que vean el video, tengan sus preguntas y lo podamos ver en clase ya más a fondo, ¿va? Entonces ya tenemos esta pequeña explicación de lo que son los adverbios de frecuencia, que prácticamente, si nosotros nos remitimos a la antología, ¿sí? Permítanme un segundo nada más para que lo puedan ver ahí en pantalla, ¿sí? Pues tenemos la misma situación, dice adverbs of frequency, tell how often, frequently we do something. Okay, always 100%, usually 90%, often 75%, sometimes 50%, rarely 20%, never 0. Okay, entonces dice, I always take a shower. Yo siempre tomo un baño. ¿Va? Y aquí nos dice, the adverb comes before the verb. Okay, he's never late. The adverb comes after the verb be. Cuando hay un verbo to be, primero va el verbo to be y luego va, ¿sí? El adverbio de frecuencia. Entonces, faltan ver algunas cositas, eso ya lo veremos en clase. Vayan viendo el video y las dudas que tengan, con mucho gusto me las van comentando. ¿Ok? Y eso sería todo por esta sesión.